y del papado, la observancia del domingo como día de reposo y la no inmortalidad y la inmortalidad del alma, perdón, la inmortalidad del alma. Duélale a quien le duela, enójese quien se enoje, no hay por ningún lado ley dominical, no se está persiguiendo a ningún adventista. Nadie ahí en San Cristóbal puede decir: pastor, me sacaron del trabajo porque yo soy adventista, me sacaron de la universidad porque yo soy adventista, me están quitando mis propiedades porque yo soy adventista. Mentira, a nadie le están haciendo eso. No nos autoengañemos nosotros mismos inventándonos, ya nos están persiguiendo. Ahora, ¿qué pasa? Mientras nosotros andamos fantaseando con una realidad que todavía no es real, una ley dominical para perseguir a los adventistas, mientras nosotros estamos enfocados en eso, el otro elemento nos está comiendo a todos. Y el otro elemento, el diablo lo mete en la iglesia, lo mete en la televisión, lo mete en el cine, lo mete en el celular, lo mete en un juego, en un videojuego de esos que usan los muchachos, lo pone en una publicidad, lo mete en el periódico, lo ha institucionalizado en una celebración y ninguno de nosotros se alarma. Yo no veo a ningún adventista alarmado porque hasta los dominicanos celebran Halloween en octubre y decoran. Nosotros no tenemos que ver nada con eso, pero ahí estamos nosotros decorando, y nosotros no nos alarmamos cuando el 1 de noviembre o el 2 de noviembre, no recuerdo cuál de los dos días es, que se celebra el Día de los Muertos ahí en Dominicana y que va todo el mundo a poner flores y se limpian los cementerios. Nadie se alarma. Nadie se alarma con el montón de dominicanos que anda adorando a la Virgen María y que ¿cuándo es el Día de la Virgen de la Altagracia? ¿Es el de enero o es el de septiembre? Uno de los dos ahí que hacen el peregrinaje larguísimo para Higüey. Nosotros no nos alarmamos por eso. Nosotros nos sentamos a ver una película de misterio o de casi misterio, donde una persona que se murió aparece y le está hablando a otro. No nos alarmamos por eso. Y entonces, ¿por qué queremos andar viendo lo que todavía no se ve? Sin embargo, lo que está delante de nuestros ojos, guardamos silencio. Cada octubre, incluyendo este año, yo preparo un número para la revista Prioridades dedicada precisamente al tema del espiritismo. Y a veces digo, no lo voy a hacer, voy a meter otro tema, pero yo digo, ¿cómo lo voy a sacar? A los adventistas no le importa nada que no sea el sábado. Usted trata otro tema y no hay forma de que vengan a verte. Tiene que decirle que hay ley dominical para que esté mucha gente ahí contigo, pero no, me he mantenido firme y cada año saco ese número del espiritismo en la revista Prioridades, porque yo sé que es lo que la gente tiene en la mano en estos momentos. Es lo que la gente ve, es lo que la gente oye, es lo que la gente vive. Y ¿saben por qué nosotros no nos alarmamos? Porque ya para nosotros eso forma parte de nuestra cotidianidad. Y como forma parte de nuestra cotidianidad, que el muerto sale, que el muerto habla, que el muerto se comunica, que al muerto se le celebra, que el espíritu está por aquí, que el espíritu está por allá, como eso ya es tan cotidiano y estamos tan absortos en la obra de esos tres espíritus inmundos, que ¿para qué vamos a perder tiempo en eso si nadie se da cuenta de eso? No sé si están captando el planteamiento del problema, que es lo que quiero es justificar por qué sus líderes hicieron muy bien en plantear que se traiga este tema, que evidentemente no se puede agotar en una sola reunión. Yo animaría a Rabel y a los otros líderes, al pastor Méndez, que hay que agotar varios turnos con el tema del estado de los muertos, porque mucha gente, de manera especial nuestros jóvenes, no entienden ese tema. Y el espiritismo es tan normal para ellos que ya no los alarma.
mientras estamos muy pendientes de una cosa, el diablo anda en sus anchas, asegurándose que el espiritismo llegue a engañar a todos los moradores de la tierra. Yo no voy a usar la presentación normal para este tipo de seminarios, el texto prueba, de bueno, mira, aquí te dice que el muerto no sale, aquí te dice que el muerto no habla. Eso ustedes hasta con la fe de Jesús pueden resolver esa situación. Me gustaría agarrar un texto que es medio problemático, que los evangélicos y los católicos lo utilizan para justificar precisamente esa enseñanza antibíblica de la inmortalidad del alma. Y entonces me gustaría que juntos dediquemos el tiempo que nos queda para abordar esa sección de la Biblia, y luego si hay alguna pregunta, me parece que el pastor Méndez dijo que sí, que van a haber unos 20 minutos de preguntas. Voy a invitarte a abrir tu Biblia en Lucas capítulo 16. Vamos a analizar uno de los relatos más conocidos de los evangelios, la famosa parábola del rico y Lázaro. Lucas capítulo 16. Yo creo que valdría la pena que leamos esos 11 versículos que forman parte de la parábola, y luego, después de por lo menos saber de qué trata la historia completa, entonces luego venir y analizar algunas porciones del texto. Lucas capítulo 19. Había un hombre rico que se vestía con púrpura y de lino fino, y que hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba Lázaro saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los pobres venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, sus ojos estaban en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y entonces el gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar allá no pueden, ni de allá para acá tampoco. Entonces, versículo 27, le dijo: Te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen ellos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, porque si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán. Pero Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Un relato sumamente ingenioso. De hecho, este relato no se lo inventó Jesús. Había muchos relatos muy parecidos a este, tanto en la literatura griega, en la literatura romana, en la literatura egipcia, incluso también entre los judíos. Así que la gente que estaba oyendo esto, recuerden también que Lucas va enfocado a una audiencia gentil, contrario a Marcos y a Mateo, que estaban enfocados en una audiencia judía. Los gentiles estaban acostumbrados a oír este tipo de historia. Jesús entonces está tomando una historia que es común entre ellos para darles una lección. Esto puede parecer un poco extraño para nosotros, porque por alguna razón que no vale la pena ahora explicar,
nosotros hemos creído que Jesús era una especie de ermitaño que vivía retraído del mundo y que por lo tanto nosotros también como cristianos deberíamos hacer lo mismo. A mí me da mucha gracia cuando yo escucho a un cristiano diciendo: yo ni noticia oigo, porque yo las cosas de este mundo ni me interesan. Bueno, cuando uno mira de cerca los evangelios, uno encuentra a Jesús sentado en un parque viendo a los muchachos jugando, uno encuentra a Jesús planteando una posición política. Para esos hermanos que dicen: uno no puede opinar nada, hermano, en ese tema del aborto, no digamos nada, nuestro papel es predicar el mensaje de los 3 ángeles. Bueno, pues Jesús, cuando le dieron una moneda, le dijo: miren, vamos a dejar la cosa clara, lo que es de César y lo que es de Dios es de Dios. Vamos a darle a César lo que le toca a César y vamos a darle a Dios lo que le toca a Dios. A veces nosotros solamente tomamos la parte de que Jesús está hablando de lo que le toca a Dios. No, Jesús también está hablando de nuestro papel en lo que le corresponde también a César, a las cosas de este mundo. Vemos, por ejemplo, que en Daniel capítulo 2, el Señor agarra y toma una imagen idólatra. O sea, es eso la estatua de Daniel 2, una imagen idólatra. Y Dios toma esa imagen idólatra para enseñarle a ese hombre la verdad de que cada parte de la imagen representaba un imperio que había de venir. Y es tan cierto esto de que era una imagen idólatra que al final, en el capítulo 3, precisamente eso es lo que hace Nabucodonosor. Manda a hacer la imagen para fabricar su propia estatua y mandó a que la adoraran, porque a Dios le encanta hablar en el lenguaje y en el idioma de la gente. Los evangélicos de los siglos XVIII y XIX decían: miren, como el griego del Nuevo Testamento es tan diferente al griego de Platón, eso indica que el griego del Nuevo Testamento es una lengua angelical. Dios ni siquiera usó el idioma de los filósofos para darle el mensaje, sino que se inventó otro idioma. Pues a finales del siglo XIX y principios del siglo XX se descubrieron muchos documentos escritos en lo que se ha conocido el griego koiné o el griego común, el griego que hablaba la gente en el mercado, el griego que hablaba la gente cuando iba a comprar una empanada en la esquina, el griego que hablaba la persona que no estaba en la universidad, el griego que era como hablamos los dominicanos, un griego quebrado, sin la pronunciación de las eses, sin la finalización de las palabras, o sea, el idioma común. Así se escribió el Nuevo Testamento, usando las imágenes, las expresiones, las palabras que usaba la gente en una conversación diaria. Porque la finalidad del Evangelio es comunicar, es que el mensaje llegue, es que la gente entienda. Por eso, cuando nosotros agarramos el mensaje y lo secuestramos, y lo hacemos algo que nada más pueden entenderlo 14 de nosotros, estamos yendo en contra del espíritu del evangelio. Y esa es la razón por la que Jesús toma un relato donde pone a hablar gente que Jesús sabe que no habla. No podemos tampoco obviar que es un relato parabólico. En un relato parabólico está la exageración al máximo. Ustedes, por ejemplo, recordarán, creo que en Jueces 7, que los árboles se reunieron para elegir un rey. Y entonces los árboles comenzaron a hablar. Y este dijo esto y aquel dijo aquello. Y se vino y se pidió también la opinión de la higuera. Y los árboles hablan. Usted nunca va a encontrar a un evangélico diciendo, basándose en Jueces, que mira, los árboles hablan y entre ellos hay un rey porque la Biblia lo dice. ¿Verdad que no? Porque es una parábola. Y en una parábola se exageran a los personajes. En una parábola vienen detalles que no es para que la gente se meta a interpretarlo, simple y llanamente es para darle vida al relato. Por ejemplo, entre los adventistas siempre hay una gran discusión. Cuando estudian la parábola de la Virgen, las 10 vírgenes en Mateo 25, si es la iglesia la que debe anunciar el mensaje al mundo, ¿quién es
el que le dice a las 10 que estaban durmiendo, ahí viene el esposo, salid a recibirle, porque se supone que quien anuncia la llegada del esposo es la iglesia. Pero la iglesia son las vírgenes. Bueno, y ya comenzamos ahí. No, ese o que es el Espíritu Santo, o no, es que hay un grupo dentro de la iglesia que no se durmió, y ese grupo que no se durmió es el que le anuncia a las que están dormidas que Cristo viene, y ya comenzamos. Pero eso es solamente un elemento del relato, no hay que venir a interpretar, y yo voy a usar anillo porque al hijo pródigo se le puso un anillo. Bueno, entonces voy a usar túnica, porque al hijo pródigo lo que se le puso fue una túnica y no un pantalón, ¿cierto? Un hombre, como es mi caso. Entonces, el relato parabólico no es para andar metido en la interpretación de los detalles. El relato parabólico es para uno mirar el cuadro completo y tratar de obtener el punto central de lo que Jesús quiere decir. Y entonces, comencemos notando algunos elementos que hacen esta parábola especial. ¿Alguno de ustedes recuerda cómo se llamaba el hijo pródigo? Así que le pusieron un nombre al hijo pródigo. El hijo pródigo se llamaba Ramón. ¿Tiene nombre el hijo pródigo? No, ¿verdad? ¿Tiene nacionalidad el hijo pródigo? Dice la Biblia si era judío, si era gentil. Dice algo del hijo pródigo, el judío. Dice algo del hijo pródigo, de la identidad del hijo pródigo, la parábola, o de su hermano mayor. Uno dice, bueno, tienen que ser judíos porque era una familia judía. Bueno, esa es la suposición que uno puede tener. Pero el texto no dice si era judío o si era gentil. En el mismo capítulo 16 está la parábola del mayordomo infiel. ¿Cómo se llamaba ese mayordomo? ¿De dónde venía? ¿Quién era? Esta es la primera parábola de Lucas 16, 19 en adelante. La única parábola que se da el nombre de uno de los participantes. Y uno de esos participantes se llamaba Lázaro. Lázaro se llamaba. Y al final vamos a tratar de ver por qué. Lázaro. De hecho, Lázaro es un nombre gentil. Lázaro es la versión griega de Eliezer. ¿Recuerdan a Eliezer? O Eliezer, depende de donde usted le ponga el acento, pero creo que la Reina Valera 95 lo pone sin acento y es Eliezer. El siervo de Abraham. ¿Alguno de ustedes recuerda? Es una lástima que no estuviéramos interactuando porque les regalara libros. Por cada pregunta que yo estoy haciendo en este momento, le estuviera regalando libros, pero lo pusieron así, yo no sé qué ustedes están respondiendo, se pierden esa oportunidad. El siervo de Abraham no era familia de Abraham, ¿verdad que no? Era damaseno, es decir, era gentil el siervo de Abraham. Entonces tenemos Lázaro, que es un nombre griego. La primera persona que tiene el mismo nombre de Lázaro, en este caso Eliezer en la Biblia, el siervo de Abraham, era damaseno. Así que aquí tenemos una pista. Jesús quiere darle nombre e identidad a este personaje. Y el nombre y la identidad que Jesús le da es la de un gentil. Por eso aparece en una condición de inmundicia. El perro estaba a su lado. El perro venía y lamía las llagas de Lázaro. A Lázaro permitir que la baba y la inmundicia del perro tocara su piel, Lázaro también se convertía en un perro inmundo. Así de hecho consideraban los judíos a los gentiles. Somos perros. Esa fue la imagen que se aplicó a la mujer cananea cuando le dijo a Jesús, bueno, pero mira, aún los perros comen de lo que cae de la migaja de la mesa. Una imagen que también se utiliza aquí en Lucas capítulo 19, entonces en Lucas 16. Entonces, el punto clave aquí es, Jesús quiere que sepamos, este personaje es un gentil. Como gentil, era tenido por inmundo por los judíos. Hechos 10 y 11 nos va a decir también eso, como el judío tenía un concepto de inmundicia de la persona del gentil, y como gentil entonces estaba excluido del pacto de Dios. El segundo personaje era un hombre rico. Yo lo digo segundo, pero la palabra aparece de primero. Era un hombre rico. No da su nombre, pero
el texto da una pista de su identidad étnica, porque en el versículo 24 dice: entonces gritando dijo: Padre Abraham, Padre Abraham. Al final de la parábola vamos a ver que es un individuo que conoce a Moisés y a los profetas, y que conoce la literatura escrita por Moisés y por los profetas, de modo que aquí estamos frente a un judío, Lo irónico aquí es que le den nombre al gentil, y que al judío no se le dé nombre, porque eso sí era un atropello contra el honor de un judío que cuidaba tanto el nombre. En un relato así no menciona el nombre del gentil, porque el mismo nombre del gentil ya era tomado como una inmundicia para tu propia boca, pero el nombre del judío no. El judío tiene que tener un nombre, pero Jesús no le pone nombre al judío, pero sí le pone nombre al gentil. Entonces aquí el punto clave es la primera pista. Jesús quiere contrarrestar a dos grupos. Un grupo, el de los judíos, el de los que tenía a Abraham por padre, y el de los que suponían que por tener a Abraham por padre, ya eso le daba una condición de ventaja frente a los demás. En Juan 8 vemos un ejemplo de esto cuando los fariseos le dicen a Jesús: nosotros tenemos a Abraham en nuestro padre, ¿y el tuyo quién es? Porque ustedes saben que el nacimiento de Cristo fue dudoso, y no crean que eso se resolvió ya, y que porque el ángel vino, esa duda estuvo. Por eso el desafío de ellos contra Jesús: ¿y tú quién es tu papá? A ver, dinos, porque el de nosotros es Abraham. Bueno, pero el de Cristo, sí era judío, también era Abraham, pero ellos están siendo irónicos. Ellos le están diciendo a Jesús: nosotros no sabemos tu historia. Eso de que José vino, de que es hijo de José, eso está muy raro. Tú tienes que demostrarnos a nosotros de quién tú eres hijo y comprobar realmente tu linaje. Pero el punto clave es que ellos creían que tenían una ventaja por ser descendiente de Abraham. Jesús entonces toma a estos dos individuos con las ventajas que daba la herencia étnica que tenía. El rico, descendiente de Abraham, ¿verdad? Bien, disfrutando. El gentil, pobre, miserable, inmundo. Pero viene el gran igualador. ¿El gran qué, hermanos? El gran igualador. La muerte nos hace a todos iguales. Usted puede ser tan rico como Salomón y se va a morir. Y puede ser tan pobre como Lázaro y se va a morir. No hay forma. Ahí están los hermanos de Google que tienen muchísimo dinero. Están trabajando arduamente para encontrar la solución al problema de la muerte. Probablemente nos ayuden, y los adventistas, en lugar de burlarnos de ellos, deberíamos decir: bueno, ojalá que Dios les dé sabiduría y que podamos prolongar nuestra vida aquí, que en lugar de morirnos a los 70 vivamos hasta los 120, porque lo interesante de la muerte es que ni los que vamos para el cielo nos queremos morir. ¿Verdad que no, hermanos? Nosotros decimos: nuestra patria está en el cielo y nuestra vida está allá arriba, pero ninguno de nosotros se quiere morir. Desde que nos enfermamos de una vez para donde Geomar, vengan, ponme a los guerreros a orar y oremos, y un milagro, y pedimos, porque ninguno nos queremos morir. Usted puede tener a su abuelita de 115 años y se enfermó, y de inmediato una cadena de oración porque no quiere que la abuelita de 115 años se muera. Nadie quiere morirse, pero nos toca a todos. Nos toca a todos. Y entonces el texto dice que los dos se murieron. Y entonces aconteció que cuando murió el versículo 22, cuando murió Lázaro, el mendigo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Entonces, versículo 23. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro
en su seno. Es interesante porque la ubicación que la Biblia da para el diálogo es el Hades. Noten, en el versículo anterior, al pobre lo llevaron al seno de Abraham y el rico fue sepultado. Pero ahora no menciona no menciona el seno de Abraham, en este caso no menciona al sepulcro. Dice, bueno, están en el Hades. Y en el Hades se ve el diálogo entre el rico, Abraham y Lázaro, que no habla, pero que el rico dice, yo estoy viendo a Lázaro contigo. Comencemos que ahí comienza Jesús a dar duro al judío, porque no se suponía que el gentil estuviera participando del mismo escenario de Abraham. De hecho, hermanos, en la Biblia, cuando la expresión seno se usa metafóricamente, y aquí estamos frente a una metáfora, porque vamos, ¿qué tan grande puede tener Abraham el seno como para que Lázaro y todos los salvados puedan caber en el seno de Abraham? Evidentemente, aquí se está usando una metáfora. En Juan 1 se habla de que el Hijo estaba en el seno del Padre. ¿Estaba Jesús metido dentro de las tetas del Padre? No. La metáfora del seno es una metáfora para decir que dos personas están en comunión, que dos personas están unidas, que dos personas están en el mismo lugar. Cuando la Biblia dice que el pobre fue llevado al seno de Abraham, lo que la Biblia está diciendo es que Lázaro fue colocado en el mismo lugar donde estaba Abraham. Fue colocado en comunión con Abraham, fue colocado en una estrecha intimidad con Abraham. Y esto es así porque el judío tenía el concepto de que cuando yo moría, yo me iba, en una visión, en el concepto del sueño, ¿no? Yo me iba a una reunión con mis padres. ¿Ustedes recuerdan esa expresión? Y fue sepultado con sus padres. Y José, cuando estaba allí en Egipto, bueno, yo me voy a morir aquí, pero cuando yo muera, sáquenme de aquí y llévenme, porque estar sepultados juntos era para ellos un momento de reunión. Y entonces ellos entendían, bueno, si nos sepultan juntos, si a mí me ponen junto con mis padres, si a mí me ponen junto con Sara, como se hizo con Abraham cuando murió, que luego fueron y lo llevaron en la misma cueva de Macpelá para estar ahí junto con Sara. Abraham fue llevado al seno de Sara porque fue colocado en el mismo lugar donde estaba Sara. En el Antiguo Testamento la expresión que se usa es, y murió fulano y fue sepultado con sus padres. Ellos tenían el concepto, nosotros también, pero para nosotros no es tan importante como para ellos, el concepto de tumbas familiares. Entonces ellos agarraban al muerto y lo colocaban en esa tumba donde estaban otros miembros de la familia. Entonces los miembros de la muerte se convertía en el momento en el que los familiares otra vez se reunían para esperar en silencio en el sepulcro el momento de la resurrección. Entonces todos estaban ahí en el seno. Y como Abraham era el patriarca, el jefe de todos, entonces se pone a Abraham como modelo. Bueno, ellos tienen que venir a donde está Abraham, al seno de Abraham, ser sepultado con su padre Abraham. Pero aquí comienza otro choque. El que está con Abraham es el gentil, porque tenía que estar con Abraham era el judío. Por eso él le dice, pero padre Abraham, o sea, si yo morí, yo debo estar sepultado con mis padres, por lo tanto yo debo estar en el mismo lugar en el que estás tú. Y ahí comienza el diálogo. Pero, bueno, repito, la clave es, el diálogo se da en el Hades. Las versiones, sobre todo creo que la Reina Valera del 60, una Biblia que fue hecha para atacar a los adventistas de manera real, ponen la expresión en el infierno, para enseñar su idea. La palabra infierno en la Biblia viene en el Nuevo Testamento, básicamente viene de dos traducciones, una de Gehenna y de Hades. Pero sucede, por ejemplo,
cuando vamos a Hechos 2:27. Vaya conmigo a Hechos 2:27, donde leemos lo siguiente. Por tanto, no dejarás mi alma en el Hades. Aquí se está hablando de Jesús. Entonces Jesús también estaba en ese lugar de tormento que los angélicos llaman infierno. Aquí Hades, simple y llanamente, es sepulcro. Eso significa Hades, sepulcro. Miren en el versículo 29. Hermanos, os puedo decir libremente que el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su Hades, ¿cómo dice la Biblia aquí? ¿Cómo tradujo tu Biblia ahí? Sepulcro. Y su sepulcro está con nosotros hasta hoy. En realidad, cuando la Biblia dice en Lucas capítulo 16, 23, estando en el Hades, lo que Lucas está diciendo es, aquí todos están en el sepulcro. Es decir, en el lugar donde están los muertos. Los dos están en el mismo lugar, en el Hades, pero Lázaro está en el seno de Abraham porque al morir, él murió con la fe de Abraham, murió en comunión con Abraham, pero el rico no está con Abraham porque el rico no siguió el patrón de vida de Abraham, el modelo de conducta que el Señor le enseñó a Abraham y a sus descendientes, pero están en el Hades los tres. En el Hades están los tres. Ahora, fíjese cómo Jesús comienza a decir cosas completamente ilógicas. Yo no sé si alguno de ustedes se ha quemado un dedo. Cuando yo era niño, cada rato me quemaba prendiendo velas ahí en Dominicana. Pero cuando uno se quema un dedo, uno quisiera encontrar una cubeta de agua para meter la mano. Un dedito. Yo no sé si usted se ha quemado una mano completa. O yo no sé si alguna vez usted se ha echado gasolina y se prendió fuego y entonces usted está prendido en fuego. Y, hermano, ¿me puede usted tocar la lengua con su dedo así? Mire, hágase así. Y luego póngame ese dedo mojado en mi lengua porque me estoy quemando. ¿Ustedes creen que una gente que se está quemando lo que quiere es que le pongan un chin de dedo de agua en la lengua? Entonces, Jesús está hablando de una imagen, un recurso retórico y literario para plantear literalmente una imposibilidad. Una imposibilidad. No hay manera que los muertos hablen. No hay manera en que si usted dice que está en el infierno y el otro está en el cielo, que pueda el que está en el cielo y en el infierno tener un diálogo como si están así como estamos nosotros ahora, uno al lado de otro, el que está al lado de tu banco. Hablemos. Me estoy quemando, hombre, pero si te está quemando vas a quemar el banco también. Entonces, es un relato irreal, completamente irreal. Y nosotros, por andar metido en el morbo del relato, entonces nos perdemos el punto clave que Jesús quería destacar. Jesús usa esas imágenes irreales para llevarnos a nosotros a donde Él quiere y para atacar precisamente el concepto católico y de otras denominaciones con respecto a los muertos. Porque mira el diálogo entre el hombre y Abraham. El hombre acepta que se lo llevó el diablo. Ya yo me perdí, ya yo estoy aquí, ya no me va a sacar nadie de aquí, ya tú no quieres que Lázaro venga y me moje la lengua con agua, ya. Yo sé que me voy a quemar todo el tiempo. El hombre acepta su condición. Pero mire el punto ahora. Dice, te ruego pues, versículo 27, que envíes a la casa de mi padre, otra vez una expresión judía, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que ellos no vengan a este lugar de tormento. Noten lo que este hombre quiere. Él quiere que Abraham, que está con él en el Hades, que también está muerto, mande de los muertos a uno
a predicarle a sus 5 hermanos. Y miren la respuesta de Abraham. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen que los oigan. ¿Recuerdan Isaías 8, donde Isaías habla de voces espiritistas y agoreras que vienen a hablarte, a decirte cosas? Dice Isaías 8:20: a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a eso, no le crean nada. Ahora viene Abraham y le dice a él: pero tú me pides que mande un muerto, pero ellos tienen a Moisés y a los profetas, dile que les oigan. Miren entonces lo que insiste el hombre, versículo 31. El versículo 30. Él entonces dijo: no, padre Abraham, porque si alguno de los muertos va, ellos se arrepentirán. Pero Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque se levante uno de los muertos. En otras palabras, el mismo texto que usa una conversación entre muertos, el muerto te lleva a ti al punto clave de la parábola. Nosotros no podemos hacer nada por el que está vivo. Nosotros no podemos predicarle al que está vivo. Nosotros no podemos cambiar el destino del que está vivo. Nosotros no podemos salir de nuestra tumba para ir a darle un mensaje al que está vivo. Los que están vivos solo tienen un medio para arrepentirse, y no somos nosotros. Es lo que está escrito en Moisés y a los profetas. Y si el que no es capaz de oír y entender y aceptar la palabra de Dios, tampoco aceptaría si de verdad un muerto saliera y le predicara a medianoche, si en verdad un muerto viniera y le hablara del mensaje de salvación. Porque el punto clave aquí es: como los muertos no saben, los mismos muertos te dicen: enfócate en la palabra. No le creas a nadie que te dice: yo vengo del más allá, yo vengo a traerte un mensaje, me mandó el espíritu de tu papá, yo soy tu abuela, yo soy tu tío, yo soy el amigo tuyo que murió en un accidente. No le creas a ninguno. Tú tienes que creer única y exclusivamente en lo que dice la palabra. Si la palabra no es capaz de llevarnos a nosotros al arrepentimiento, no lo va a hacer un muerto. No lo va a hacer. Entonces, noten cómo la parábola en realidad, en lugar de ser un elemento a favor de la inmortalidad del alma, es un elemento que Jesús utiliza para enseñarnos a nosotros que los muertos no pueden contribuir ni pueden hacer nada fuera del sepulcro. Y utilizó ese ejemplo irónico, alegórico, metafórico, simbólico, póngale lo que usted quiera, para darnos una gran verdad en palabra de los mismos muertos. Eso de que vamos para la tumba a rezar, o vamos a ir donde una bruja, o vamos a consultar a esto, vamos a consultar a aquel. Si la Biblia no tiene poder para obrar una transformación en mí, nada lo va a hacer. El consejo de Abraham es válido para nosotros. A Moisés y a los profetas tenemos, sobre todo en un tiempo donde es cada vez mayor el número de hermanos que no quiere leer nada, no quiere leer la Biblia, no quiere leer el folleto de escuela sabática, no quiere leer la matutina, solamente quiere estar oyendo y creer que lo que oye es lo que le va a cambiar. Hermanos, miren, yo predico más de lo que debería, pero yo no soy el medio para llevarte a ti al arrepentimiento. No lo soy yo. Y mire que gente me escribe: pastor, leí su libro, me gustó, pastor, que lo oí en un sermón y me tocó. Pero yo no soy. Si la gente no es capaz de venir y leer la Biblia y creer lo que dice la Biblia, yo no soy nada. Por eso cuando usted se mete a un sitio y usted ve que están hablando de cualquier otra cosa menos de la Biblia, sálgase de ahí. No, pastor, es que está muy buena la reunión, nos estamos riendo mucho y estamos gozando mucho. Váyase de ahí, porque ahí no hay poder para transformar. Lo que transforma, lo que guía el arrepentimiento son Moisés, los profetas, es la palabra que Dios nos ha dejado en la Biblia. Y yo solo soy un instrumento
en la medida en el que la Biblia fluye a través de mí y yo pueda guiar al que me oye a venir a la palabra. Pero eso se está perdiendo entre nosotros. Yo estoy seguro que si, yo no sé cómo está la iglesia, estoy hablando por ignorancia mía, pero otros tipos de actividades garantizarían una mayor asistencia de los miembros a esta reunión que están ustedes celebrando ahí. Pero es una reunión de estudio. Ah, no. ¿Qué es lo que van a hacer ahí? Ahí se va a hablar de la ley y de los profetas. No. Yo, de la ley y los profetas, a mí que nadie venga a hablarme. A mí que me hagan un cuento, que me den un testimonio, que me digan que aquel se sanó de COVID, que aquel se estaba muriendo y que el Señor... Eso sí yo quiero oír. Pero que me vengan a hablar de la ley y los profetas y de la Biblia. Eso no. Hermanos, inconscientemente hemos caído en eso. Inconscientemente, porque yo no puedo creer que es deliberado. Pero inconscientemente hemos caído en eso. Queremos oír voces y opiniones de lo que le pasa a los demás, pero cuando nos abren la Biblia, ¡ay, la Biblia! No, la Biblia no. Abraham, que está muerto, te está diciendo lo peor que puedes hacer es no prestar atención a la Biblia y a los profetas. Pero ¿saben una cosa? Jesús le cumplió el deseo al rico. Porque ¿qué era lo que el rico quería? ¿Recuerdan qué era lo que el rico quería? Podemos volver a leerlo. Versículo 27. Te ruego pues que lo envíes, está hablando de Lázaro, a casa de mi padre, para que le predique a mis hermanos. Entonces le pregunta a Jesús, le pregunta a Abraham al tipo. Entonces, tú dices ellos que a Moisés no le hacen caso, no, a Moisés no le hacen caso. A los profetas no le hacen caso, no, a Moisés no le hacen caso. Pero tú me estás diciendo que si yo le mando a Lázaro, que está aquí en el Hades, se lo mando allá, ellos me van a hacer caso. Sí. Mira, yo te prometo, Señor, que si tú le mandas a Lázaro, si tú le sacas a Lázaro del sepulcro y se lo mandas a predicar, ellos van a creer, porque a los muertos ellos le van a creer. No hay ningún problema. Al fin y al cabo, dice Pablo, que lo que Dios quiere, 1 Timoteo 2:4, no es que todos los hombres se arrepientan, se salven. Pues está bien. Juan 11, Jesús dice: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro sale. ¿Cuántos judíos se convirtieron cuando vieron a Lázaro salir de la tumba? ¿Cuántos dice la Biblia que se convirtieron? ¿Cuántos creyeron en el poder de Dios cuando vieron a un hombre con 4 días de muerto levantarse y salir del sepulcro y reintegrarse a la vida? ¿Sabe cuántos se convirtieron? Ninguno. Es más. ¿Saben qué hicieron los familiares de este hombre judío cuando vieron a Lázaro vivo? Dice el Evangelio de Juan, reafirmaron su decisión de quitarle la vida a Jesús. Porque el que no es capaz de creer en la Biblia, no es capaz de creer en nada. Y no hay milagro, no hay sanidad, no hay hecho portentoso que pueda impresionar y tocar su corazón de una manera permanente, tan poderoso como lo hace la Biblia. Esa gente que lo que quiere es oír testimonios y milagros, se pasan toda la vida oyendo testimonios y milagros y no terminan convirtiéndose, porque no está el poder de la palabra de Dios para guiarlos al arrepentimiento. Y aun cuando ven el milagro, mantienen su posición de no creer. Eso fue lo que hicieron los judíos. No creyeron. Ni con Lázaro saliendo de la tumba creyeron. Moraleja:
Usted no se salva por ser adventista. Usted no se salva por ser judío. Usted no se salva por ser rico. Usted no se salva porque mira a los demás con desprecio. Usted puede tener todo el respeto de la iglesia y la manera en la que usted viva, sobre todo la forma en la que usted trate a los demás, demostrará con quién usted pasará el resto de la eternidad. Y una persona que maltrate a su hermano, que maltrate a su prójimo, ha demostrado o está apto para pasar la eternidad en el cielo. Tiene obligatoriamente que podrirse en el Hades. No puede salir de allí. ¿A qué? A maltratar a otros. Número 2. La salvación no tiene que ver con tu linaje. No tiene que ver con quién tú eres. No tiene que ver con cuál es tu nombre. Ni qué enfermedad tienes. No. Un gentil, un miserable, un perro, como Lázaro, tenía cabida en el reino de Dios. Tenía cabida en el pacto que Dios había hecho con Abraham, de que a través de él, no solo los judíos, sino todas las naciones serían benditas, dice Génesis capítulo 22. Por eso Lázaro entró. Número 3. Si yo no le creo a la palabra, no hay muerto que pueda decirme algo que transforme mi vida. Meterme a un centro espiritista, voy a salir defraudado. Pregúntele a Saúl. Salir a consultar a un medium, me va a engañar, me va a quitar el dinero y me va a engañar. Que ahí sí yo voy a creer cuando vea que resucitaron al muerto y vino a predicarme. Ahí sí yo voy a creer. Tampoco. Hace poco en Yatpa estaba listo un libro para ser impreso. Y entonces yo pedí echarle un vistazo porque no trabajé el libro. Le eché un vistazo al final. Y entonces cuando estoy editando el libro, un pastor escribió el libro. El pastor cuenta la experiencia de un hermano que resucitó a otro que se había muerto. Entonces, a mí me pareció tan extraño. Wow, un hermano que resucitó a otro. ¿Sabes? Yo tengo ya 30 años en la iglesia, nunca lo había oído. Y comienzo yo, porque yo soy incrédulo. Quizá usted sí lo cree, que el hermano lo resucitó, yo no. Entonces digo, oye, pero en Probati ve, si Dios le cura un dedo a una gente que le estaba doliéndole el dedo de una vez, mandamos 7 camarógrafos, 20 maquillistas y un Probati B para demostrar que Dios le sanó el dedo a ese hombre. Fíjate que eso nunca salió en Probati B. ¿O ustedes lo oyeron en Probati B? ¿Ustedes lo oyeron? Yo creo que me pasé de mucho tiempo, ¿no? Ya por último. Y salió en El Misionero. Ustedes ya no van a la iglesia temprano, no se pierden El Misionero, pero en El Misionero cuentan cosas maravillosas. ¿Alguna vez estoy en Un Misionero? Resucitaron un muerto. Fíjate, yo nunca lo vi en El Misionero, nunca lo vi en una revista adventista, nunca primera vez que lo oigo, entonces llamo al pastor, hey, ¿y esto? No, que me lo contaron, ok, pues está bien. ¿Conoces al hermano que resucitó? No, yo no conozco al hermano que resucitó. Ok. ¿Conoces al que resucitaron? No, yo no lo conozco, pero dicen que sí. ¿Quién dice que sí? ¿Hay alguien en la iglesia que puede decir, yo estaba ahí, yo vi? Mire, pastor, en realidad yo no puedo sacar esas cosas en un libro. Lo siento mucho, pero hay que reformular eso y quitar eso. Pero a veces queremos que el muerto venga y me predique, que el muerto venga y me predique. Si yo no le creo a la Biblia, tampoco le voy a creer a un muerto que venga a hablar. Que Dios les bendiga. ¿Quién es la primera persona que va a hacer la pregunta? Mi hermano Roy. Bien. Mi pregunta es, yo sé que somos salvos por gracia y no hay nada que uno pueda hacer, uno no se salva por las obras que haga, pero si hubiera que resumir 3 cosas que me garantizan la salvación, 3 cosas, por ejemplo, que yo debo hacer para ser salvo, ¿cuáles serían esas 3 cosas? Ok, solo hay 3 cosas que te garantizan la salvación.
la cruz de Cristo, la cruz de Cristo y la cruz de Cristo. No hay otra garantía, no hay otro elemento. Pablo dijo en Efesios capítulo 2, por gracia sois salvo. En Romanos 5 dijo que la sangre de Cristo nos libra de la ira venidera. En Apocalipsis 12 se habla de que el pueblo de Dios no vence al dragón por medio de la sangre del Cordero. Entonces, lo único que te garantiza a ti la salvación es la sangre de Cristo. Yo voy a editar tu pregunta y la voy a reformular. ¿Qué puedes hacer tú para mantener la salvación que ya Dios te dio? No sé si tú aceptas que yo te haga enmienda. Si le dan el micrófono otra vez a él, yo voy a cambiar tu pregunta. O sea, ya tú eres salvo, ya lo eres. Por ti no, eres salvo por lo que Cristo hizo ahora. Una vez y Cristo ya te salvó, ¿qué 3 cosas puedes hacer tú para mantener esa salvación? Sí. Ok, ahí más o menos. Sí, está bien. Muy bien, entonces, yo te diría lo siguiente. Bueno, una evidencia clara de una persona salva es que tiene una relación con la iglesia. Pablo en Efesios capítulo 3 dice claramente que el amor, la anchura, la longitud y la profundidad del amor de Dios, lo vimos en la lección de la semana pasada y hoy lo repasamos en la escuela sabática, supongo yo, encuentra su mayor comprensión en la comunión con todos los santos. Dios añadía a la iglesia, dice Hechos, a los que habían de ser salvos. La salvación es una experiencia comunitaria, es una experiencia que se da en la iglesia y con la iglesia. Si bien es cierto, no aceptamos el concepto católico de que no hay salvación fuera de el catolicismo, lo que sí estamos conscientes es que no hay salvación fuera de la iglesia, ya sea la iglesia visible o invisible, ya sea que usted forme parte del remanente de Dios, llámese adventismo del séptimo día, o ya sea que usted esté en el pueblo de Dios que está en las entrañas de Babilonia, dice Apocalipsis 18, pero Cristo viene a llevar su iglesia, dice Efesios capítulo 5, y está trabajando para que esta iglesia imperfecta llegue a ser una iglesia sin mancha, sin arruga, que puede estar siempre delante de Él. Así que formar parte de la iglesia es una cualidad que me dice a mí que yo he aceptado la salvación. Segundo, entrar a la salvación con Cristo es entrar a una relación de pacto. Y en el librito que yo escribí hace un tiempo y que ustedes estuvieron estudiando en la emisora, que algunos de ustedes recibieron, yo tengo un par de capítulos dedicados al tema del pacto con la salvación. Uno de los componentes de ese pacto es la obediencia a los requerimientos del pacto. Entonces, como dijo Jesús en Juan 14, si nosotros lo amamos, vamos a guardar los mandamientos. Los mandamientos entonces vienen a convertirse en una expresión de obediencia de una persona que ama al Señor, de una persona que ya está salva. Yo no puedo haber sido salvo por Cristo y al mismo tiempo llevar una vida desenfrenada, una vida libertina, una vida sin compromiso con Él. Entonces, estoy en la iglesia y tengo que acatar los mandamientos de Dios. Un tercer elemento, San Pablo lo define en el libro de Romanos capítulo 8 como la vida en el Espíritu. Esa vida en el Espíritu es la manera que Pablo tiene para decirnos que es el Espíritu, el agente, amo y Señor de nuestras acciones, que ya no andamos como el hombre de Romanos 7 que hace lo que quiere y lo que no quiere hacer, pero todo es al antojo de su propia carne. La vida en el Espíritu es que ahora yo estoy preocupado por hacer lo que el Espíritu pide. ¿Y qué me pide el Espíritu a mí? El Espíritu me pide que ame a mi prójimo, el Espíritu me pide que predique la palabra, el Espíritu me pide que sea fiel en la devolución del diezmo y la ofrenda. La vida en el Espíritu es una vida diferente a la que yo tenía anteriormente. Yo creo que esos 3 elementos, entre otros, son los que nos dicen a nosotros si estamos viviendo como lo que hemos recibido, la salvación en Cristo Jesús. Si uno de esos elementos falla en nuestra vida, entonces es probable que la razón sea que no hemos aceptado gratuitamente la salvación que Dios nos ofrece.
que no hemos aceptado la salvación gratis que Dios nos ofrece, porque cuando Dios nos salva, no tenemos problema en estar en comunión con su iglesia, no tenemos problema en obedecer sus mandamientos y no tendremos problemas en vivir una vida en armonía con la dirección del Espíritu Santo. Gracias, pastor. Dios te bendiga. Nuestro hermano Héctor tiene una pregunta. Bien, buenas tardes, Pastor Vladimir. Adelante, hermano Héctor. Bien, usted tocó hace un ratito, le di una pincelada a lo que fue el caso de Saúl. Resulta que Saúl, cuando va a consultar a esta divina y hace subir aparentemente el espíritu de Samuel, y el espíritu de Samuel le habla, podríamos entender hasta cierto punto que Satanás habló a través de esta mujer. Pero resulta que este espíritu le dice al rey lo que iba a pasar en el futuro. Es decir, si le está hablando Satanás a esta persona que subió desde los muertos, ¿por qué tenía el control del futuro? ¿Cómo podía saber el futuro de lo que le iba a pasar al rey? Excelente pregunta, Héctor. Excelente pregunta, muy perspicaz tu valoración. Cuando uno mira detenidamente el texto, tú estás claro de que fue Satanás que habló. Dice Pablo que Satanás se transforma hasta en un ángel de luz. Si Satanás se transforma en un ángel de luz, ¿cómo Satanás no iba a poder tomar la apariencia física de Samuel? No hay ningún problema con eso, aunque el texto claramente insinúa que la pitonisa no hizo subir a Samuel. La pitonisa le dijo a Saúl: veo dioses que suben de la tierra, y la expresión traducida allí como dioses, en otras partes de la Biblia se traduce como demonios y se traduce como dioses paganos. Entonces, que Pablo dice también en 1 Corintios 10 que los dioses paganos no son más que demonios. Entonces, la mujer le dice a Saúl: yo estoy viendo que son demonios los que están subiendo a la tierra. Y es Saúl. Cuando la mujer le describe, Saúl dice: pues este es Samuel. Ahora, fíjate bien lo que tú dices, porque es interesante. Vamos a leer en el versículo 18 de 1 de Samuel 28, 18. Vamos a leer desde el 17, desde el 16, cuando comienza a hablar Samuel. ¿Para qué me preguntas a mí? Recuerden, aquí volvemos, miren que esto tiene conexión con lo que vimos en Lucas. Saúl había buscado a Dios por Urim, por Tumim y por profeta. Eran los medios que Dios había establecido para comunicarse con un ser humano. Otro medio que no fuera ese era un medio sucio. Entonces, si ni los profetas, ni el Urim ni el Tumim pudieron hablarle a Saúl, ya un muerto no iba a poder decirle nada. Pero bueno, Saúl, violando incluso lo que él había hecho de no permitir que en Israel se practicara la hechicería, buscó a esa hechicera. Y ahora viene el supuesto Samuel y comienza a hablarle. 16. Entonces Samuel le dijo: ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Héctor, comienza a subrayar la forma en la que el diablo está hablando. Nunca Dios le dijo a Saúl que era su enemigo. Nunca. Nota cómo ya este supuesto Samuel comienza a decir cosas que Dios nunca dijo. Dios pudo haberse apartado de Saúl porque le quitó el derecho a seguir siendo rey. O no a Saúl. Dios nunca le dijo a Saúl que lo iba a quitar. Saúl iba a terminar su vida siendo rey, y cuando muriera David iba a asumir el reinado. El problema con Saúl es que él quería tener una dinastía, y Dios no le prometió una dinastía a Saúl. Dios le dijo: tú vas a ser rey. Dios fue el que lo escogió, pero la dinastía estaba reservada para la tribu de Judá, según Génesis 49. La dinastía vendía a David y a su familia. Jonatán no entendió, y Jonatán nunca se subió al carro de creer que él iba a ser el rey. Jonatán aceptó: no, que mi papá, él iba a ser el rey, pero yo no aceptó la dinastía. Entonces Dios nunca se volvió enemigo de Saúl. Sigue diciendo el versículo 17: Jehová te ha hecho como predijo por medio de mí.
pues Jehová ha arrancado el reino de tus manos y lo ha dado a tu compañero David. Correcto. Ya Dios, cuando él violó allá el sacrificio en 1 Samuel 15, con el caso de Amalek, Dios le dijo que le iba a quitar el reino. Muy bien, aquí el diablo dijo lo correcto. Versículo 18. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni atendiste al ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. No, Jehová no le hizo eso a él por eso. Lo que le ha hecho hoy, ¿no? De que ya no le hablaba. Hoy, noten cómo el diablo liga un hecho verídico. Por lo que pasó en Amalek, Jehová te quitó el reino. Pero viene el diablo y le dice, y por lo que pasó en Amalek es que Dios te ha hecho lo que te ha hecho hoy. No, para nada. Para nada. No tiene que ver lo de Amalek con lo que está pasando ahora. Pero otra vez, noten cómo el diablo liga verdad y mentira. Jehová es tu enemigo. Jehová te está castigando hoy por lo que tú hiciste con Amalek. Pero sigue diciendo, versículo 19. Junto contigo, Jehová entregará a Israel en manos de los filisteos. Mañana, oye bien ahora cómo habla el demonio. Mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Jehová también entregará al ejército de Israel en manos de los filisteos. Saúl no murió al otro día. Saúl murió varios días después. No todos los hijos de Saúl murieron en manos de los filisteos. Por allá vamos a encontrar todavía que... ¿Cómo era que se llamaba? Esta canción de Dani Berrío. Mefibosé. Que iba a estar vivo y era un hijo de Saúl. Por lo tanto, la declaración del diablo es 2 veces mentira. Mañana tú y tus hijos morirán. No murieron al día siguiente. Y segundo, todavía después de que esos murieron, los que estaban en la batalla, hubo descendientes de David más adelante. Entonces, si tú te fijas detenidamente, el diablo está alegando verdades y mentiras. Porque ¿qué es lo que quiere el diablo lograr en Saúl? Lo que el diablo quiere lograr en Saúl es precisamente ese concepto de ya Dios te despreció, Dios es tu enemigo, ya tú no tienes que hacer más nada con Dios, ven a estar conmigo. Noten la petición de Samuel, o la oferta de Samuel, ven, mañana estarás conmigo. Es algo parecido, ¿verdad? Lo que le dice Jesús al ladrón allá. Hoy le dijo Jesús, hoy estarás conmigo. O sea, de cierto te digo hoy te estoy diciendo, ya nosotros sabemos, ¿verdad? Que tú vas a estar conmigo en el paraíso. O sea, va a haber un encuentro entre Jesús y el ladrón cuando llegue el momento de la resurrección. Pero ahora viene Samuel y le dice, tú y yo vamos a estar juntos. Ahora, tú le puedes preguntar a un evangélico. No te preguntes, espérate, ¿tú qué dices que fue Samuel de verdad el profeta? Entonces Samuel y Saúl iban a tener el mismo destino de cara a la vida futura. O sea, el demonio que está hablando a través de ese falso Samuel, lo que le está diciendo a Saúl es, bueno, como ya Dios te rechazó, tu única opción es, únete a mí, ven a estar conmigo, Jehová es tu enemigo. Y Saúl creyó, porque esa parte final del relato nosotros la vemos muy inofensiva. Cuando dice, versículo 20, de repente cayó Saúl en tierra. Ustedes saben que Saúl era muy grande, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel y estaba sin fuerza porque todo el día y toda la noche no había comido. Versículo 21. Voy a seguir la lectura de ustedes aquí en la pantalla. Versículo 21. Entonces la mujer vio a Saúl y viéndolo turbado en gran manera le dijo, he aquí tu sierva ha obedecido tu voz y he arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú me has dicho. Versículo siguiente, 22. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Noten ahora, yo te oí a ti y te obedecí. Ahora, óigame, la medium, el instrumento de Satanás, le dice, te ruego que ahora escuches mi voz.
pondré delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobre fuerzas y tú sigas tu camino. Versículo 23. Y él rehusó, diciendo, no comeré. Pero porfiaron, wow, palabrita que ya no se usa, ¿no? Pero lo convencieron sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Versículo 24. Oigan esto. La mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató. Y luego tomó harina y la amasó y la coció de ella panes sin levadura. El versículo 25 termina diciendo que luego de todo aquello, Saúl y sus siervos, después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella misma noche. Puedes volver al 24. Becerro gordo y pan sin levadura. Pan sin levadura. Aquí estamos frente a una comida sacrificial. Y esa palabrita que ahí dice mató, pareciera que como que la gente ahí en el matadero, ¿verdad? Ah, no, vinieron y degollaron al chivo de ahí, de Jaina. No. La palabra no es que lo mató. Literalmente, la palabra hebrea que se utiliza allí es lo sacrificó. Lo sacrificó. El animal no fue matado. El animal fue ofrecido en sacrificio, porque se utiliza la palabra técnica para hablar de cuando un animal era ofrecido en sacrificio a Dios o a los demonios. El animal es sacrificado, primer elemento cúltico. El segundo elemento cúltico eran los panes sin levadura. Los panes sin levadura formaban parte de la ceremonia sacrificial. Los panes sin levadura se utilizaban en el santuario. Los panes sin levadura se utilizaban en la fiesta de la Pascua. Una comida normal no era con pan sin levadura, pero si era una comida con un aspecto cultural, sí se hacía con panes sin levadura. Aquí entonces, la pitonisa está sellando el pacto que Samuel hizo, o el supuesto Samuel le ofreció a Saúl. Únete a mí y mañana estarás conmigo. Ya Dios es tu enemigo, ya Dios te rechazó. ¿Y cómo se confirmaba un pacto en la antigüedad? Lo estudiamos en este trimestre. El pacto se confirmaba por medio de una comida pascual. Éxodo 12 tenemos que el pacto de la Pascua era confirmado por una comida cultural, que era un becerro y pan sin levadura. En Génesis también, cuando Dios hace el pacto con Abraham, se come, con Jacob se come. Participar de Jesús, la Santa Cena, la instituye como un pacto, precisamente porque en la comida era lo que venía y confirmaba el pacto. Cuando Saúl decidió comer esta comida, en un buen dominicano, Saúl decidió venderle el alma al diablo. ¿Por qué le vendió su alma al diablo? Porque le creyó a ese Samuel, que le dijo cosas que eran verdaderas, pero Héctor ligó verdades con mentiras. Y como Saúl ya había rechazado la voz del profeta, entonces al rechazar la voz del profeta, estaba listo para aceptar la voz del demonio. Y como el demonio lo convenció de que Dios ya no lo quería, entonces él dijo, si ya Dios no me quiere, me entrego a ti, Satanás. Y participó de esa comida, confirmando que su relación con Dios llegó a un punto de no retorno. Muchísimas gracias, pastor. Tenemos otra pregunta por nuestro hermano Rabel. Bendiciones, Pastor Vladimir. En primer lugar, agradecerle porque usted ha estado con nosotros en esta tarde. Mi pregunta va directamente relacionada a lo que era pudiéramos decir, la percepción que tenían las personas, incluyendo los discípulos en el tiempo de Jesús, respecto a esto del estado de los muertos. Y lo pregunto porque en el Antiguo Testamento nosotros vemos claro que la unión del soplo de vida de Dios
con el cuerpo, entonces a eso se le conocía como alma viviente. Ahora en Mateo 14, el versículo 26, Jesús va caminando por el mar y ellos cuando ven a Jesús gritan que es un fantasma y se llenan de pavor. Entonces mi pregunta es, ¿los discípulos creían en eso de la inmortalidad del alma? Y si lo creían, ¿por qué lo creían? Ya, muy bien, excelente pregunta. Primero tenemos que ser sinceros y reconocer que después del exilio de Babilonia hubo una importante comunidad que se quedó en el exilio, y esa comunidad que se quedó en el exilio comenzó a coquetear con la filosofía griega, y es precisamente en el exilio, más concretamente durante el periodo intertestamentario, que los judíos dieron entrada a ideas como la inmortalidad del alma, que nosotros luego veremos recogida en la literatura apócrifa judía, como los libros de Tobías o de los Macabeos. Esos libros, hermanos, no le escribieron católicos, ese libro le escribieron judíos de mente griega, que tuvieron tantos años vinculados a la filosofía griega y a la cultura griega, que intentaron hacer una adaptación de la cultura griega con las enseñanzas judías, y eso lo vemos más desarrollado claramente en Filón de Alejandría. Así que en el tiempo de Cristo había judíos, sobre todo los judíos de cultura helenística, que sí creían en la inmortalidad del alma. ¿Pudo ver esa enseñanza haber permeado a los discípulos? No necesariamente. Tú dirás, ¿y entonces por qué en Mateo 14, los discípulos gritaron diciendo que vieron un fantasma? Muy bien. Vamos primero a entender esto. Nosotros leemos la Biblia a la luz de nuestro propio concepto. ¿Cuál es el concepto que yo tengo? Bueno, ¿qué es un fantasma? Un fantasma es un muerto que anda deambulando por ahí de forma descarnada, sin cuerpo. Ese es el concepto que yo tengo, y es un concepto que lo he tomado precisamente del ambiente católico en el que he crecido. Ahora, un fantasma, de hecho, es una transliteración. En griego también se utiliza la misma palabra, fantasma, y en la Vulgata latina también se utiliza la misma palabra, fantasma. Así que son tres palabras que se escriben exactamente igual, fantasmas en griego, en latín y en español también. Pero en la literatura griega de aquel entonces, un fantasma podía aludir a tres cosas. Podía aludir a una experiencia de una persona que se murió y que andaba deambulando fuera de su cuerpo. Número dos, se utilizaba también para hablar de espíritus demoníacos. Y número tres, se utilizaba para hablar de algo que yo no era capaz de describir. O sea, cualquier cosa que yo no soy capaz de decir qué es, entonces en griego se utilizaba la expresión fantasma. Yo creo que los judíos o los discípulos pudieron haber usado la expresión fantasma en dos de las tres acepciones que yo dije. No creo que la usaran en el sentido de que era un alma descarnada. Creo que ellos podían haber tenido el concepto de que era un espíritu demoníaco, o número dos, que era algo que ellos no podían describir. Yo me inclino por pensar en algo que ellos no eran capaces de describir. En Job 4 se habla también de un fantasma que le puso de punta los pelos a uno de los amigos de Job. No recuerdo ahora si era Elifaz. La palabra que utiliza allí y que en nuestra Biblia se traduce como fantasma es mareb, una visión. Entonces, lo que el Señor dice, bueno, vi una visión, una apariencia, dicen otras versiones. Yo no sé lo que es, no soy capaz de describirlo, pero es algo. Y entonces el traductor griego le puso a eso que en hebreo se decía maret, apariencia, visión, le puso fantasma. Lo mismo hace Josefo. En Josefo, todas las veces que usa la expresión fantasmas,
2 o 3 veces es para hablar de espíritus demoníacos, y en todas las demás ocasiones fantasma es para aludir a una visión. Por ejemplo, el encuentro de Jacob con el ángel en Génesis 32, me parece, ¿no? Donde tuvieron la lucha, el Jacob y el ángel. Josefo dice que el fantasma del ángel, pero ¿cómo un fantasma, Josefo? Era un ángel. Bueno, es que Josefo está hablando de la visión, de la Mareb. Entonces, ellos utilizaban esa expresión fantasma para hablar solo de una visión. Los discípulos están teniendo una visión. Recuérdate también que los discípulos hablaron en arameo. Mateo escribió en arameo. Lo que se va a traducir ahora a fantasma es la expresión que ellos usaron en arameo, y es muy probable que en arameo lo que ellos hayan dicho era la misma palabra que se utilizaba en Job, o la misma palabra que se utiliza en Daniel, por ejemplo, cuando dice Daniel que tuvo una mareb, una visión. Entonces probablemente lo que los discípulos dijeron: wow, ¿qué es esto? Una visión, una apariencia, no podemos describirlo. Y entonces el traductor al griego dijo: entonces esto es un fantasma, porque eso es lo que significa la palabra fantasma, algo que yo no puedo describir, no sé qué es, entonces le pongo eso, es un fantasma. Entonces yo creo que cuando los discípulos dicen fantasma, no están usando la palabra desde una perspectiva grecorromana, aceptando la idea de que los fantasmas existían, sino describiendo una visión de algo que ellos no eran capaces de definir. ¿Cómo es que Jesús, de carne y hueso, podía andar caminando sobre el agua? Así veo más o menos el texto, Ravel. Muchas gracias, pastor. Le damos las gracias al pastor por tan buen seminario. Creo que hablo por todos cuando digo que fue de mucho provecho. Recordemos nuestro próximo encuentro de nuestro aposento alto, el último sábado del próximo mes, que es con el hermano Rafael Bolívar. Entonces, le pedimos al pastor que nos dirija en oración. Pues antes de orar, déjenme decirles una palabrita. No se desanimen en este tipo de estudio. En este tipo de cosas lo más importante no es que venga una gran multitud. Lo más importante es darle la oportunidad a esos que quieren de entrar en contacto con la ley y los profetas, de entrar en contacto con la palabra. Yo sé que a veces los dirigentes con mucha ilusión hacen y arman este tipo de seminarios, y cómo le gustaría que todos los hermanos vinieran. Pues es las cosas como son, ¿no? Ese es el adventismo que tenemos en este tiempo, pero los que tenemos una visión distinta no debemos desmayar. Debemos seguir insistiendo, debemos cumplir con nuestro papel, que la iglesia no diga que se perdió porque no tuvo un grupo de hombres, ancianos, mujeres, líderes que se preocuparon por enseñar. Que si ellos decidieron perecer por falta de conocimiento, lo hicieron por voluntad propia, no porque la iglesia no le permitió la oportunidad de aprender y de nutrirse. Así que yo les animo a continuar realizando este tipo de estudio. No piensen en la cantidad, no piensen en los que vienen, piensen en el momento de edificarse por medio del estudio de la palabra del Señor. Quizás si se persiste en ello, más personas podrán venir a unirse a este estudio, y más personas podrán tener una experiencia espiritual más fuerte, más sólida, porque están basando esa experiencia en un nutrido conocimiento de la palabra de Dios. Así que Dios les bendiga. Les animo en el nombre del Señor a continuar hacia adelante y no desmayen en su deseo de continuar educando al pueblo de Dios. Oremos. Padre querido, gracias por darnos la oportunidad de estudiar. Tú sabes, oh Señor, que nuestro conocimiento es imperfecto, es pequeño. Es probable que hayamos dicho cosas que no son como tú quisieras que sean. Te pedimos que nos perdones por las equivocaciones, y te pedimos que nos dé un corazón humilde y una actitud y una disposición a continuar estudiando y aprendiendo más y más de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Feliz semana, hermanos. Que Dios les bendiga muchísimo.